Guatemala, Taguarayú, Antishihia, Jamayahia, Tanuria, Francisco González, Tayacay, Guayú, Uriana, Ayatashi, Tayacay, Urutu, Ekira, Ureka, Murovska, Samuel Robinson, Yaya, Sunaitu, Woyman, Surya, Taratashi, Tayacay, Tumayashi, Yaya, Sunaitu, Yoti, Waka, Unaitu, Wakwaipaca. Buenos días, apreciados hermanos indígenas y no indígenas. Agradecido de antemano con la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, nuestra universidad, a través del CENIFEISPA, por la invitación a participar en este foro chat organizado en el marco de la conmemoración del Día de la Resistencia Indígena. En la mañana de hoy estaré compartiendo con ustedes parte de nuestras experiencias en el marco del Programa Nacional de Formación en Educación Indígena desde el Estado Zulia, con una temática que he denominado fortalecimiento de la cultura indígena como factor fundamental del proceso descolonizador. Bien, para entrar en materia, quisiera destacar que más que mencionar todo un proceso teórico sobre la conquista, quisiera destacar algunos elementos claves que tienen que ver precisamente con el reconocimiento constitucional que se le hace a los pueblos y las comunidades indígenas en Venezuela a partir de la llegada de la Constitución de 1998, de la mano del recordado presidente Hugo Rafael Chávez Frías, quien dignificó a los pueblos y comunidades indígenas en Venezuela. Dentro de este proceso histórico también es importante recordar la vasta histórica del liderazgo indígena, de la mano de varios representantes, como lo fue precisamente Huaycaipuro, quien fue uno de los grandes indígenas jóvenes que tuvo la capacidad precisamente de buscar la unidad de los diferentes grupos étnicos en contra de la invasión de la corona española. Además de ello, es importante recordar que en este proceso histórico de la conquista no hubo ni una especie de descubrimiento, no hubo encuentro de dos mundos, sino que marcó un hito histórico en la cultura mundial, puesto se evidenció el mayor choque cultural en la historia que trajo muerte y destrucción a la América Latina. Aunque sea motivo de preocupación para muchos países en el mundo, Venezuela sigue siendo y se ha mantenido fortalecida constantemente y siendo un ejemplo en materia de proyectos para los pueblos y las comunidades indígenas, y que hoy, a través de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, a través de Bien, desde esta perspectiva es necesario señalar que la escuela debe asumir un rol protagónico en el proceso de descolonización como tal, puesto que para la educación se convierte una tarea prioritaria el participar en estos procesos de reconstrucción de la memoria colectiva e histórica que a lo largo de los años ha imperado. Descolonizar implica un combate que conduce a emancipar no solamente las cadenas físicas, sino las cadenas mentales que a lo largo del tiempo han mantenido atadas no solamente los procesos educativos, a la escuela, a la pedagogía, a la cultura o a ese modelo de civilización. En este proceso también es importante recordar que es necesario cuestionar todo lo que para nosotros se presentaba como un hecho único y real, dentro de esto destacando la importancia que tienen los valores, las creencias, los juicios y los prejuicios que se han presentado como únicos y verdaderos. Además de ello, descolonizar implica también descolonizar los procesos pedagógicos, la forma de enseñar. La escuela debe asumir un rol protagónico en busca de romper precisamente con todas esas cadenas, no solamente de carácter epistemológico, sino también de carácter práctico, en la búsqueda precisamente de la verdad, y lo cual implica constituir una herramienta de resistencia cultural que ayuda a los miembros de la comunidad, a los estudiantes, a comprender el mundo que los rodea y el tipo de relaciones, tanto de carácter social como de carácter económico, que debe imperar. Además de ello, es necesario descolonizar desde el saber de los diferentes pueblos y las comunidades indígenas.
entendiendo que, bueno, dentro de este proceso, la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través del programa de formación en educación indígena, ha venido incorporando dentro de sus líneas de investigación la descolonización del saber desde la perspectiva indígena, la cual hace énfasis precisamente en la resignificación del pensamiento ancestral, en la historia, en enseñarnos y la vinculación precisamente con la memoria colectiva de los sabios y las sabias, los líderes y las lideresas indígenas como memoria viviente, bibliotecas ambulantes que realmente tienen el conocimiento y que es necesario que estos participen en este proceso de transmisión y de construcción y de reconstrucción de los saberes a partir de la práctica cotidiana, a partir de la enseñanza, de la historia, como la utilización precisamente de la oralidad como un componente pedagógico, donde cada uno de los pueblos indígenas tiene la oportunidad de poder presentar su visión o su manera de ver el mundo, para poder interpretarla a través de su propia experiencia y de sus propios saberes, lo que hace necesario que la escuela y precisamente desde la universidad se reconozca la importancia de los sabios y las sabias indígenas, como lo ha venido haciendo por primera vez en la historia la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, quien ha sido pionera en incorporar precisamente a estos personajes que son de gran importancia para los pueblos y las comunidades indígenas y que a través de su vivencia y de todo ese bagaje cultural que han venido recibiendo de sus ancestros, continúen esa transmisión colectiva sin que haya una tergiversación precisamente de esos saberes originales de los pueblos étnicos como tal, no solamente en nuestro país, sino a través del mundo, y que sigamos siendo referencia en materia de educación indígena. No obstante, es importante recordar pues, que desde los procesos de la educación propia, la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de sus programas de formación, ha venido haciendo énfasis en cuanto a la importancia, a la revitalización de las diferentes prácticas, usos y costumbres de los pueblos originarios, haciendo énfasis en el fortalecimiento de la identidad cultural, de la lengua materna como elemento prioritario para preservar precisamente todo ese patrimonio cultural, ya que Venezuela se ha caracterizado por ser un país con una gran diversidad cultural. En aras de eso, la universidad ha venido atendiendo a través de la incorporación precisamente de estos asesores ancestrales, de esos sabios, de esas sabias, de esos líderes y de esas lideresas indígenas, poder incluirlos para poder sistematizar todo ese bagaje de conocimiento ancestral y que éste se permanezca a lo largo del tiempo. Es necesario entender que la educación propia en nuestro país ha tenido la atención del Estado en la formulación de planes y proyectos que precisamente buscan enrumbar y garantizar de que estos saberes no se desaparezcan y por el contrario se constituyan en un elemento prioritario dentro del patrimonio cultural de la nación como tal. Además de ello, es importante mencionar que a lo largo de nuestro proceso de formación, tanto en el PNF como el PNFA en educación indígena, se ha brindado la oportunidad para que los profesores, para que los docentes asesores, para que los estudiantes, para que los sabios, las sabias, los líderes y las lideresas indígenas se integren a este proceso de formación, sino que ha conllevado a la sensibilización de la comunidad y de los sectores sobre la importancia del proceso de descolonización y que cada día debemos reafirmar continuamente nuestra identidad como tal. Además de ello, vemos con bastante satisfacción el trabajo que hemos venido emprendiendo precisamente dentro de las comunidades, el trabajo que hemos venido articulando no solamente desde la universidad con los diferentes sectores sociales en aras de ir reconstruyendo ese proceso, esa memoria colectiva, ese saber ancestral que por muchos años había estado totalmente desligado del escenario educativo como tal. La comunidad, en este caso la escuela, se convierte en el centro precisamente del quehacer comunitario, en donde debemos dinamizar continuamente este proceso.
Finalmente, quiero agradecer nuevamente a todas las autoridades que nos han dado la oportunidad, a nosotros los pueblos y las comunidades indígenas, a seguir resistiendo y a seguir aportando por la construcción de una calidad educativa para nuestro país, con un sentido de pertenencia, con sentido de igualdad, con sentido de inclusión, de integración, y que las políticas del Estado venezolano precisamente nos han brindado la respuesta y la oportunidad de participar continuamente en los procesos de formación, porque solo a través del conocimiento podremos realmente descolonizar todo ese saber que por muchos años se nos había presentado como algo real, como algo tangible, como algo único, y que nosotros, desde los docentes indígenas, los docentes no indígenas, estamos aportando nuestro grano de arena para que nuestro país se mantenga, nuestro país siga estando a flote pese a los diferentes conflictos, pese a la guerra económica. Nuestro país siga siendo referencia no solo a nivel nacional, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Muchísimas gracias por su atención. Anaya Watsuhe.